¿De qué me salvó Jesús? ¿Cómo estás, amigo o amiga? Te saluda tu hermano y servidor Ernesto Vargas y hoy quiero hacerte una pregunta que muchísimas personas se hacen hoy. ¿Qué significa que Jesús me salva? Porque a veces podemos entender mal la fe cristiana. Podríamos imaginar que Dios Padre es una divinidad como esas paganas, iracunda, caprichosa, sedienta de sangre. Y entonces pensar que Jesús vino a salvarnos de un padre cruel. Pero eso no es fe católica. Jesús no vino a salvarnos de un padre cruel. Jesús vino enviado por el Padre porque el Padre nos ama. La Iglesia enseña que Dios desde el principio quiso elevar al ser humano a la participación de su vida divina. Eso significa que la salvación no es simplemente escapar de un castigo. La salvación es muchísimo más grande. Es ser arrancados del pecado, del poder del demonio, de la ruptura con Dios, de la muerte eterna, y ser introducidos en la comunión, o sea, la común unión viva con el Dios santo, eterno y amoroso. Ahora bien, empecemos a entender mejor esto. ¿Qué es el pecado? El pecado no es solamente hacer algo malo. El pecado, en el fondo, es rechazar el amor de Dios. Es usar mal la libertad, la cual es, en el ser humano, una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad que alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. El pecado es justamente entonces usar mal la libertad. Es preferir la criatura antes que el Creador. Es apartarse de Dios, que es nuestro bien supremo, ponerlo al margen, despreciarlo para encerrarnos en nosotros mismos, en el orgullo, en la mentira, en el desorden, en la autosuficiencia. Seréis como dioses fue precisamente la tentación de la serpiente en el Génesis. Por eso, el pecado no es una simple mancha exterior. El pecado hiere el corazón, oscurece la inteligencia, debilita la voluntad, rompe la amistad con Dios, rompe nuestra unión con Dios, desordena nuestros afectos y daña también nuestra relación con los demás. Y daña también a la iglesia de la que somos miembros como ladrillos vivos del cuerpo de Cristo, que es Dios con nosotros. Pero además, el pecado no ocurre en el vacío. Existe un combate espiritual real. La iglesia cree y enseña que existe el demonio, no como un símbolo, sino como una criatura angélica caída, enemiga de Dios y del hombre. Y no puede obligarnos a pecar, pero sí tienta, seduce, confunde, divide, acusa y busca apartarnos de la verdad, de la gracia y de la vida de Dios. Entonces, cuando decimos que Cristo nos salva del pecado, de la muerte y del demonio, estamos diciendo algo muy serio. Cristo viene a liberarnos de todo lo que destruye en nosotros la vida divina, la vida de Dios. Ahora, alguien podría preguntar, ¿cómo una decisión humana, pequeña y finita, puede causar una ruptura tan grande con Dios? Porque el problema está no en que el acto humano sea infinito en sí mismo. El acto es finito, sí. Pero cuando el hombre peca en materia grave, con pleno conocimiento y deliberado consentimiento, se aparta del bien infinito que es Dios. Y cuando uno se aparta de Dios, no pierde una cosa pequeña, pierde la común unión con aquel para quien fue creado. O sea, se inflige una herida profunda y abre en su alma un vacío que ninguna criatura puede llenar. Porque al apartarse de Dios, pierde la participación en la vida divina, que nadie puede devolverse a sí mismo. Nadie puede darse la gracia. Nadie puede sanarse de esto desde dentro por pura fuerza humana. Nadie puede levantarse solo hasta la vida de Dios. Y por eso, lo que nosotros no podíamos hacer, Dios lo hizo por amor. Nadie podía devolvernos la vida divina si Dios mismo no venía a comunicárnosla. Nadie podía sanar plenamente nuestra herida, llenar nuestro vacío infinito, reconciliarnos de verdad con el Padre y vencer radicalmente el pecado, la muerte y el demonio, si no era el mismo Hijo eterno hecho hombre. Por eso se encarnó el Verbo, por eso vino Jesús, no solo para hablarnos de salvación, sino para
ser Él mismo nuestra salvación. El Padre envió al Hijo, el Hijo se hizo hombre, el amor eterno entró en nuestra historia. Dios vino a buscarnos donde estábamos perdidos. Y entonces aparece otra pregunta. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no nos perdonó simplemente y ya? ¿Por qué la encarnación? ¿Por qué la cruz? Y aquí también hay que hablar muy pero muy claro. Dios sí podía salvarnos de otro modo. Es todopoderoso. No está obligado a hacerlo así. No era que le faltara poder, pero quiso salvarnos así, porque en este camino se revela de la manera más perfecta quién es Él, lo grave que es el pecado, cuán crudas son sus consecuencias y cuánto nos ama. En la cruz no vemos un padre cruel descargando violencia sobre su hijo. En la cruz vemos al Hijo Eterno, hecho hombre, entrando hasta el fondo, a lo más oscuro de nuestra noche, para rescatarnos desde dentro, asumiendo en Él hasta nuestro más terrible pecado. Cristo no vino a cambiar el corazón del Padre. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre, no porque el Padre nos odiara, sino porque el pecado era real, la herida era real, la esclavitud era real, el combate era real, la muerte era real. Y Dios, que es infinitamente santo, o sea, el ser en sí mismo, puro, sin mancha alguna, fuente suprema de bondad y poder, con majestuosidad única, inigualable, incomparable y justo, no puede tratar el mal como si no fuera mal. Dios no puede llamar bien a lo que destruye al ser humano. Por eso, la Escritura y la tradición hablan de la justicia de Dios, del juicio de Dios e incluso de la ira de Dios. Pero esa ira no es un berrinche divino ni una pasión desordenada. Es la santa oposición de Dios al pecado. Es su rechazo perfecto al mal. Es la verdad de su santidad frente a aquello que nos destruye. Si quiso la cruz, no fue por falta de poder. No fue porque el Padre tuviera sed de sangre. No fue porque el dolor por sí mismo le agradara. Si quiso la cruz, fue porque quiso vencer nuestra desobediencia con la obediencia amorosa del Hijo, romper el poder del pecado, destruir la obra del demonio, atravesar la muerte y abrirnos el camino de la vida. Cristo, hecho hombre, ofreció al Padre en nuestra carne la obediencia, el amor y la entrega perfecta que nosotros no podíamos ofrecer. Por eso se dice que Cristo paga nuestra deuda, no como si Dios fuera un acreedor frío y comercial, sino porque el pecado había introducido un desorden real, una ruptura real, una deuda real en el orden del amor, de la justicia y de la comunión con Dios. Y Cristo vino a restaurar lo que estaba roto. Por eso se dice que Cristo satisface por nuestros pecados, no porque el Padre tenga sed de sangre, sino porque Cristo repara verdaderamente la ruptura del pecado con una obediencia amorosa, infinitamente superior a toda desobediencia humana. Por eso se dice que Cristo aplaca a Dios o que su sacrificio es propiciatorio, no porque cambia a Dios de cruel a bueno, sino porque por su ofrenda santa queda removido el obstáculo real del pecado y nosotros, que estábamos lejos, somos verdaderamente reconciliados con Dios. Dicho de un modo sencillo, no es que el Padre fuera cruel. Jesús no cambia el corazón del Padre. Jesús cambia nuestra situación delante del Padre, reconciliándonos con Él. Porque Cristo reparó con su amor lo que el pecado había destruido. Voy a decirlo claramente. Lo que salva no es el dolor por sí mismo. Lo que salva es el amor obediente de Cristo, su entrega libre, su sí total al Padre, su cruz abrazada por amor a nosotros hasta el extremo, su ofrenda perfecta hecha por nosotros y en nuestro favor. Más todavía, en Cristo no estamos viendo un Hijo misericordioso frente a un Padre implacable. Estamos viendo el amor del Padre que envía, el amor del Hijo que se entrega y el amor del Espíritu Santo que aplica en nosotros esa redención. Toda la Trinidad
está obrando en nuestra salvación. Por eso, cuando contemplamos la cruz, no debemos pensar, el Padre quería castigar a alguien. Debemos pensar, Dios me amó hasta el extremo. Dios tomó en serio mi pecado sin dejar de amarme. Dios no banalizó mi herida, sino que entró en ella para curarla. Dios no me dejó encerrado en la muerte, sino que vino a rescatarme desde dentro. Entonces, ¿de qué me salvó Jesús? Jesús me salvó del pecado. Jesús me salvó de vivir separado de Dios. Jesús me salvó del poder del demonio. Jesús me salvó de la muerte eterna. Jesús me salvó de una vida vacía, cerrada a la gracia y lejos de la comunión para la que fui creado. Ahora, aquí hay algo preciosísimo. La salvación plena llegará a su consumación en la gloria, en la comunión eterna con Dios. Sin embargo, esa salvación ya comienza realmente en nosotros, aquí en la tierra, por la vida de la gracia. Sí, la vida de la gracia es el anticipo de la salvación. La gracia es la vida divina comenzando ya en el alma. La gracia es el cielo sembrado en el corazón. La gracia es la salvación futura empezando a arder desde ahora en nosotros. Y esa gracia Cristo no la dejó en el aire, no la dejó como una idea bonita, no la dejó reducida a una emoción religiosa, la dejó sacramentalmente en su iglesia. Por eso, la salvación futura se nos anticipa ya verdaderamente en los sacramentos de la iglesia, la que es Cristo en medio del mundo. En el bautismo renacemos por el agua y el Espíritu, somos regenerados, arrancados del poder del pecado, justificados, perdonados, sanados, santificados por la gracia, incorporados al cuerpo de Cristo como discípulos suyos, hechos hijos en el Hijo y templo del Espíritu Santo. En la confirmación, la gracia bautismal es fortalecida, el Espíritu Santo nos sella, nos robustece en Cristo, nos une plenamente a la comunión y la misión de la Iglesia y nos da fuerza para confesar la fe sin miedo. En la Eucaristía, Cristo mismo nos alimenta con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En la penitencia, nos levanta cuando caemos. En la unción, nos fortalece en la enfermedad y en el combate final. En el orden sacerdotal, Cristo permanece sacramentalmente presente como pastor en medio de su iglesia, por ministros que actúan in persona Christi Capitis, en la persona de Cristo cabeza, un ministerio que no es un simple liderazgo humano. Todos los sacerdotes, comenzando por los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y con ellos los presbíteros y diáconos según su grado propio, son instrumentos vivos por los que Cristo enseña, santifica, guía y cuida a su pueblo, celebrando, custodiando y administrando los misterios de la fe, sobre todo la Eucaristía. Y en el matrimonio, la gracia santifica el amor de los esposos, los une más profundamente, los fortalece para entregarse mutuamente con fidelidad, con perseverancia, y hace de su hogar una pequeña iglesia doméstica, signo vivo del amor de Cristo por su iglesia. Entonces, la vida cristiana no es solo esperar a morirse para salvarse. No, la vida cristiana es vivir desde ahora la obra de Cristo en nosotros. Es vivir en gracia, guardando su palabra, el depósito de la fe que la iglesia custodia y nos enseña. Es dejar que Cristo nos sane, dejar que Cristo nos transforme, es dejar que el Espíritu Santo nos configure con Jesús. Es comenzar ya en esta tierra la comunión que un día será plena en la gloria. Por eso, la salvación no es solo algo futuro, es futuro en su plenitud, sí, pero ya está actuando en nosotros real y sacramentalmente por la gracia. Entonces, Jesús me salvó de algo, del pecado, del demonio, de la muerte eterna, de la separación de Dios, y Jesús me salvó para algo, para la comunión con Dios, para la vida divina, para la santidad, para la gloria eterna. Eso es la salvación, que Dios no me dejó perdido, que Dios vino a buscarme, que Dios me reconcilió en Cristo, que Dios me comunica su gracia y que desde ahora puedo vivir unido a Él mientras camino
hacia la plenitud eterna. Y para que eso dé fruto, necesito acoger a Jesús, convertirme, vivir en su iglesia, conocer y poner en práctica la fe, tener vida de oración, evitar el pecado y permanecer en su gracia, perseverar en el amor y dejarme tocar, sanar y encender por los sacramentos, en especial la Eucaristía y la confesión. Porque la gloria será la plenitud de la salvación, pero la vida de la gracia es ya su comienzo vivo, su anticipo santo, su semilla ardiente, su presencia operante en el alma. Es difícil, sí, es una batalla diaria, pero si el amor de Dios está en nosotros y le amamos, vamos a poner lo mejor de nosotros, nuestro mejor empeño, y entonces Él va a ir haciendo en nosotros, por su gracia, una transformación interior que se llama santificación. Y de esto vamos a hablar en el próximo video. Si te gustó el video, dale like o me gusta y compártelo con todos aquellos que sientes que pueden ser edificados por lo que hablamos. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos material nuevo. Dios te guarde.